Hola, bienvenidos a otro programa de Partida Doble, un programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría de nuestra Facultad de Administración y Economía de nuestra querida Universidad de Santiago. Un programa ideado por contadores, Partida Doble, lo que tenemos y a quién le debemos. En esta oportunidad nos visita don David Matus Aguilera. Mi querido David, profesor e instructor del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago de Chile, él es contador público y auditor, magíster en Ciencia de la Administración. Sus áreas de interés académico incluyen auditoría financiera, ética profesional, control interno, fraude corporativo, sostenibilidad. Participa activamente en el desarrollo normativo de la profesión como miembro de la Comisión de Principios y Normas del Colegio de Contadores de Chile. Su enfoque combina la docencia crítica con la investigación aplicada en temas de regulación contable y auditoría, incorporando estándares nacionales e internacionales. Eso es lo que dice su currículum, don David. Sí, ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación, Germán. Cuéntanos, David. Tú también hiciste un doctorado. ¿Estás terminando Estoy un en eso, doctorado? sí. Estoy en el proceso final, así que... ¿En qué universidad? Pronto. En la Universidad de Valencia. Estoy investigando sobre la estructura del Consejo de Administración, más conocido en Chile como el Directorio, y cómo este impacta en la divulgación de información no financiera o para la sostenibilidad. ¿Y cómo es estudiar en Valencia? Con calor, bastante calor. Tú estuviste en la pandemia, Sí, estuve en la pandemia, pero bueno, bien, salimos victoriosos de ese episodio de nuestra historia. ¿Es recomendable que los chilenos vayamos a estudiar a Europa? Sí, ha sido una experiencia bastante interesante culturalmente. Tuve compañeros de otras latitudes del planeta, entonces fue bastante enriquecedor. ¿Y nuestra realidad chilena respecto a la española es muy distinta? No, la verdad es que somos bastante similares, nos gusta harto la vida social. Quizás la diferencia que tenemos, al menos con la parte del Mediterráneo, es que hace un poco más de calor. Y entonces eso hace que salgan más a la calle y nosotros nos quedemos quizá un poco más en casa, pero sí, bastante sociales. Y el tema que vamos a conversar en esta oportunidad es auditoría ciudadana. ¿Los chilenos somos muy distintos a los españoles para hacer auditoría ciudadana? Mira, la verdad creo que el ciudadano español sí se involucra más un poco con la gestión política pública, y es capaz de identificar cuándo los políticos y los gestores políticos están en los cargos y son capaces de hacer cosas. Y yo creo que sí, ahí tenemos mucho que desarrollar, que tenemos que involucrarnos como ciudadanos en la gestión política, la gestión pública, cómo se llevan a cabo los proyectos, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo los parámetros de fecha, de presupuestos, etcétera. Entonces, sí, tenemos que y ese es el objetivo de este podcast. Quiero invitarlos a que puedan ser más un ciudadano activo. Yo creo que ese es el concepto que quiero promover en esta conversación. Entonces, entremos en materia. Súper. ¿Qué es auditoría ciudadana? Mira, el Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo lo define como la actividad de supervisión, monitoreo, fiscalización, y lo interesante es que es capaz de o captura a dos individualidades. Primero al individuo, al ciudadano como tal, pero también habla sobre los colectivos. O sea, organizaciones que supervisan la gestión pública, de cómo se han realizado los proyectos, si son adecuados, y eso yo creo que es el camino. Hablar de dos dimensiones en las cuales nosotros podemos contribuir, ya sea cuando observo como ciudadano que hay algo que no se está cumpliendo, y por el otro lado cuando hay algún tipo de actividad o algún tipo de acción que me impacta en mi comunidad, en mi barrio, en la población, en la villa. Yo creo que eso es lo relevante, poder discriminar que tenemos dos vías en las cuales podemos actuar como ciudadanos. Auditoría, como auditores muy bien sabemos, es emitir una opinión respecto a una situación. Entonces, por lo tanto, es la preocupación del ciudadano respecto al desenvolvimiento de nuestra vida comunitaria. Sí, yo suelo utilizar un ejemplo que es bastante clarificador respecto a qué es lo que hacemos los auditores. Muchas veces la ciudadanía no tiene tan claro qué es lo que hacemos. Pero nosotros, la actividad de la auditoría se hace de manera cotidiana. Cuando vamos al supermercado y revisamos que los productos hayan pasado, por ejemplo, una única vez por el código de barras por la máquina,
que los descuentos que compramos, o sea, los productos que compramos sí tengan el descuento aplicado. Eso es auditoría. Lo que hago es contrastar una normativa o algo respecto a la realidad, al facto. Entonces creo que eso es lo que nosotros hacemos a diario. Y si eso lo extrapolamos a nuestra vida cotidiana, cuando salimos desde nuestras casas, desde nuestra vida privada y salimos al espacio público, ya tenemos la posibilidad de poder contrastar. Entonces creo que ese es en esencia lo que nosotros hacemos como auditores, contrastar. Entonces vemos que si no se están, por ejemplo, generando los arreglos en las calles, en la villa, esa es una forma de auditar. Yo digo, mira, aquí no están utilizándose los recursos. Y ese yo creo que es el primer acercamiento, de decir, bueno, yo también puedo ser parte de la fiscalización. ¿Por qué no se están utilizando los recursos o dónde están utilizándose los recursos? Entonces creo que esas son dos cosas que debiésemos tratar de promover como universidad y llevarlo a la ciudadanía, al hijo de vecino, como se utiliza esa expresión, al ciudadano a pie. Ya, pero ¿qué herramientas específicas tiene un ciudadano para poder ejercer esta auditoría ciudadana? Ya, mira, nosotros me voy a centrar principalmente en tres. Hoy día tenemos en la participación de la Contraloría General de la República, ha sido súper importante, ha tomado varias portadas de medios en las redes sociales, y creo que ese es uno de los caminos más conocidos. O sea, los invito a conectarse al portal de la Contraloría General de la República. Ellos tienen un vínculo que lo lleva para poder obtener información y hacer denuncias también de manera presencial en sus oficinas aquí en Santiago Centro. Ese es el primer camino, cuando yo observo algo y lo puedo... El segundo camino, y que tiene vinculación con esta definición que conversamos al principio, tiene que ver con cómo yo me involucro con mi comunidad. Y creo que eso es algo muy relevante. Relevar la importancia que tienen, por ejemplo, en primera instancia, los centros de las juntas de vecinos. Cómo nosotros nos organizamos en la comunidad para poder levantar un problema. Ahora, la pregunta es, y aquí viene quizá una segunda derivada sobre cuál es el camino. Si lo hago directamente con el alcalde de turno o me comunico con quienes debiesen fiscalizar y quienes tienen el deber de fiscalizar bajo la ley. ¿Quiénes son esas? Los concejales. Los concejales. El consejo es finalmente quien tiene ese rol de fiscalizar cuál es la actividad que está realizando el alcalde. Y esos son dos caminos. Las juntas de vecinos, cuando se juntan, son capaces de generar fuerza. Pero la junta de vecinos sería el factor el auditor, pero no es un organismo que recibe la denuncia del auditor. No, pero en el fondo lo que hace esto es que se genera una presión, porque claro, no es solamente el ciudadano, sino que es un grupo de ciudadanos, es un grupo de vecinos, es un grupo de votantes, potencialmente, que tiene una dolencia. Entonces eso puede generar, motiva o presiona a los concejales y al alcalde a buscar soluciones. Y que esas soluciones, por supuesto, estén dentro del marco legal. Entonces, ese es el segundo camino. Entonces, los concejales sería una instancia importante en la comunidad, sí, claro. la comuna donde se podría recibir. Sí, claro, porque esa es la primera forma en la que el Estado se hace presente con los ciudadanos. Yo creo que ahí hay una responsabilidad, por eso también invitarlos nuevamente a ser un ciudadano activo, a involucrarme con la Junta de Vecinos, ver cómo podemos mejorar el entorno, si hubo proyectos comprometidos, recordar esos compromisos con quienes nos dirigen políticamente, y de esa manera podemos hacer una fiscalización, podemos mejorar, reducimos la posibilidad de que se malgasten los recursos o que se utilicen en otro tipo de cosas. Al menos podemos colocar algún grado de presión. Yo creo que ese es un consejo importante. Excelente. Estamos en partida doble con el profesor don David Matus, conversando sobre un tema que nos llega de muy cerca, que es auditoría ciudadana. Vamos a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa, y ya volvemos en este programa, en esta oportunidad. El Magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile profundiza en la formación de graduados en materias tributarias, de contabilidad, administración financiera
Economía y Derecho. Nuestro programa de Magíster entrega todas las herramientas para analizar y evaluar correctamente condiciones tributarias de organizaciones nacionales e internacionales. Ya de regreso en este programa de Partida Doble, un programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración y Economía de nuestra querida Universidad de Santiago USACH. Estamos en esta oportunidad con don David Matus, profesor del Departamento de Contabilidad y Auditoría. Estamos hablando de auditoría ciudadana. Estamos ejemplificando un poco el rol de auditor del ciudadano en una comuna. Y nos comentabas que una autoridad que podría escuchar este ejercicio de auditoría serían los concejales. Pero ¿qué pasa cuando vemos que la municipalidad no está muy llana o se ven algunos efectos de que no hubo una fiscalización correcta en parte de un concejal? ¿La Contraloría puede participar, puede meterse en un tema de revisión puntual instada por una iniciativa ciudadana? Sí, aquí hay dos caminos, bueno, y voy a retomar la otra parte, el tercer vehículo que tenemos para poder generar este proceso de auditoría, que es Portal Transparencia. Portal Transparencia es un portal del Estado que tiene la obligación de divulgar la información y por el cual uno puede hacer requerimientos de información. Y esto está en el marco de la ley 20.000 y algo. Les dejamos acá abajo los links de los vínculos de las leyes. Y esta ley obliga a divulgar información siempre y cuando no transgreda ciertos parámetros. Y en ese sentido lo que tú puedes hacer es solicitar información por medio de transparencia. Hay plazos que se tienen que cumplir y después de eso puedes generar la presión por medio de tu concejal, etcétera. Pero si no llegas a la respuesta esperada, puedes potencialmente, y si tienes evidencia o algún grado de evidencia o de indicios que te puedan llevar a pensar en que no se está cumpliendo con algo, conjunto con esta información la puedes solicitar a la Contraloría General de la República para que ellos hagan un proceso de revisión y ver, y ellos responderán si amerita o no amerita y cuál es el alcance que ellos tienen como órgano supervisor. Pero efectivamente la Contraloría sí tiene la potestad de revisar a las municipalidades del país. ¿Tienes algunos casos, ejemplos de auditoría ciudadana? Sí, la verdad es que esto es lo que más le llama la atención a la gente y ver cómo realmente se materializan estas cosas que nosotros vemos muchas veces en la academia o las vemos pero desde la perspectiva empresarial. Primero, el caso de Vitacura con el señor Fuentealba. Ahí lo que ocurrió fue finalmente que hubo un grupo de ciudadanos que se coordinaron, que hicieron presión por medio de los concejales, solicitaron información y eso finalmente desencadenó una investigación. Entonces nosotros ahí vemos materializado cómo el poder que tiene el ciudadano para poder exigir información y luego contrastar esa información con lo que se ve, nos permite poder... Bueno, en este caso ya se habían realizado se habían mal utilizado algunos recursos, pero se logró destapar, se logró llevar a la justicia para que ésta investigue y finalmente determine lo que sea responsable el señor. Entonces, ahí hay un caso bien práctico de cómo la ciudadanía finalmente generó la presión. Y otro caso que tiene que ver con Democracia Viva. Nosotros vemos en Democracia Viva que había compromisos había recursos públicos comprometidos con una fundación y que finalmente esta fundación utilizaba más bien una fachada, no se utilizaron los recursos para los cuales estaban destinados. Y claro, finalmente la ciudadanía por medio de las redes sociales finalmente construyeron esta presión para que se realizaran auditorías más profundas, para que realmente los agentes supervisores y fiscalizadores realizaran su trabajo. Ahora, dados los antecedentes que habían en el caso de Democracia Viva, es posible identificar que, claro, no se estaban cumpliendo. Y ahí es cuando yo digo, el ciudadano tenía el poder de haber dicho, oye, si van a pintar, por ejemplo, el barrio, van a hacer algún tipo de hermosamiento de nuestro entorno,
¿por qué es tan paupérrimo? O ¿por qué no cumple quizás con los estándares que yo esperaba? Y eso son los indicios. Por eso yo te decía, cuando uno sale de la puerta de su hogar y entra a la vida pública, tú eres capaz de fiscalizar y decir, mira, esto no se está, o esto lleva meses. Que siempre escucho a la gente de Maipú decir, bueno, los hoyos que están en Maipú llevan meses, llevan años. Y en su momento quizás se valoraron otro tipo de cosas. Entonces eso yo creo que ese es un segundo grado de perspicacia. Pero el caso de los hoyos de las calles, ¿de quién dependen? Porque yo he escuchado que dependen del Ministerio Sí, ahí las grandes avenidas dependen de... Las calles importantes siempre son parte del Ministerio de Obras Públicas. Pero los pasajes y toda la otra estructura urbana sí es menester de los alcaldes y municipios. Que una avenida es importante y no. Bueno, las calles, la diferencia entre una calle y un pasaje, no, claro, sí, esa es una distinción. De La Reina tiene muchas calles que son importantes, pero La Reina tiene una connotación de comuna. Bueno, que para no tiene eso, grandes avenidas. Para eso tú puedes hacer la solicitud, por ejemplo, en tu municipio. Eso también es otra forma de comunicarte con tus concejales, con las personas que administran el territorio, te representan en el territorio, y que ellos hagan la gestión y decir, bueno, esta calle sí es parte de la gestión de la municipalidad. O no, esto no corresponde a la municipalidad y corresponde al Ministerio de Obras Públicas. De igual modo, por medio de la plataforma de transparencia, tú puedes solicitar información de cómo está el estatus de ese proyecto, si es que hay un proyecto vigente, si es que hay recursos comprometidos. Entonces ese es el trabajo. Nosotros, el ciudadano a pie, no tiene por qué saber en profundidad cómo se administra cada uno de las dimensiones del Estado, de la municipalidad, etcétera, pero sí podemos preguntarnos qué pasa con esto. Yo creo que ese es el rol que tenemos como ciudadanos y como auditores principalmente, de preguntarnos, oye, pero ¿esto está bien? ¿Quién dice que está bien? ¿Cómo lo podemos contrastar? Todo lo que nos ejemplificaste es una auditoría ciudadana respecto a la gestión pública, pero ¿hay un ejercicio de auditoría ciudadana para la parte privada específicamente? Y sea así, ¿existen algunos canales más o menos generales que se puedan utilizar? Dependiendo de la dimensión en la que podemos estar hablando, bueno, por supuesto que la policía cumple un rol importante. O sea, cuando uno observa que hay algo que no debiese ser, uno denuncia, hay una denuncia. Luego será la policía y un juez finalmente que determinará si era un acto lícito o ilícito. Eso es menester de otro poder. Pero sí nosotros podemos hacerlo dependiendo de la dimensión de la vía pública. Por ejemplo, en el caso de Paco Gate, quien funcionó ahí fue la unidad de análisis financiero, que es una unidad de inteligencia financiera que uno de los objetivos que tiene es identificar el lavado de activos. Entonces, si yo logro tengo indicios, tengo quizás evidencia de que hay algún negocio que está en un proceso de lavado de activos, yo puedo hacer la denuncia. Puedo generar un reporte, puedo comunicarme con los canales de denuncia que tienen, y en el peor de los casos con la policía, que siempre es la primera línea que está ahí atendiendo a los requerimientos de los ciudadanos. Interesante. Eso cuando un delito, pero por ejemplo tú planteas en un supermercado que te pasaban 2 veces el producto. ¿Cuál es la actitud del ciudadano, el auditor ciudadano? ¿Va a redes sociales, a hablar con el gerente del supermercado? O sea, siempre hay escalas y etapas. O sea, si no hay una respuesta por parte de la administración a cargo y responsable del local, bueno, el siguiente paso será CERNAC, ir y denunciar y hacer el comunicado respectivo. Y a pesar de que el CERNAC hoy día no tiene quizá unas facultades sancionatorias importantes, sí al menos cumple este otro objetivo que te comentaba, también vinculado con la colectividad. Para el caso La Polar, el CERNAC logró levantar este tema a nivel nacional. ¿Por qué? Porque eran muchos los ciudadanos que estaban afectados por esta situación. Y el CERNAC logró reunirlos. ¿Por qué? Porque era el camino, era el vehículo bajo el cual se tenían que hacer las denuncias y bajo el cual ellos lograron identificar que se estaba generando una operación quizás extraña en su momento. Entonces siempre la invitación es a utilizar los vehículos que están a disposición de los ciudadanos. En el caso de los casos bancarios, por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero es el vehículo que uno puede comunicarse con ellos y denunciar si es que identifica algo. Desde el punto de vista del comercio, el CERNAC.
Si hay problemas también, por ejemplo, con ahora lo que pasó con Enel, el problema con la falta de entrega del suministro eléctrico, hay una superintendencia, entonces hay instancias del Estado. Y nosotros como ciudadanos tenemos el deber y el derecho de poder utilizar esos vehículos, utilizar las plataformas, solicitar información, hacer la denuncia, recibir una respuesta, que es lo más importante. Eso es importante recalcar que es un derecho que uno tiene. Sí, claro. Un derecho, algo que se tiene que exigir. Sí, exacto, totalmente. Bien, estamos en Partida Doble, un programa creado por contadores para ilustrar lo que tenemos y a quién le debemos. En este caso, tenemos un derecho y que proviene de nuestro ordenamiento jurídico como un grupo políticamente organizado. ¿Existe alguna ley que respalde este ejercicio de auditor ciudadano? Ley como tal no, pero sí tenemos la institucionalidad que nos permite acceder a la información, ¿sí? Tenemos otro organismo que, por ejemplo, el servicio civil, la coordinación de los servicios civiles, también es una forma, un mecanismo en cómo los ciudadanos podemos participar de manera sindicalizada o de manera grupal, gremial, y podemos participar en la vida pública por medio de esos mecanismos también. Pero la organización ciudadana en realidad es la Junta de Vecinos, es la más... Esa es la primera. Pero ¿hay otras organizaciones? Sí, claro, que existan? Otras organizaciones a nivel comunal, por ejemplo, territorial. Hay organizaciones que... Lo que pasa es que el Consejo para el Consejo para la Comunidad Civil abarca todo tipo de organizaciones y agrupaciones. O sea, puede haber un grupo de vendedores, un grupo gremial de comercializadores, etcétera, que se pueden agrupar en ¿Esas agrupaciones tienen que seguir algún procedimiento para tener personalidad jurídica? Sí, la ley define claramente cuáles son los estatutos que se tienen que normar, la estructura que debe existir, y les vamos a dejar los links abajo de los números y vamos a hacer un ejercicio de ahí de resumen de qué es lo que se debe hacer, para que puedan ustedes como ciudadanos acceder a este tipo de organizaciones y promover. Si hay un grupo de vendedores, se pueden organizar. Si eso es lo importante, que se trabaje de manera colectiva, porque claro, muchas veces una única denuncia quizás sea poco oficiosa. Y también existe una serie de organizaciones, por ejemplo, los comités de seguridad vecinal. Claro. Que también tienen una estructura, también tienen una personalidad jurídica. Exacto. Pueden sacar hasta cuenta corriente, que es un poco engorroso, pero se puede hacer. Sí, y claro, participan para ganar fondos concursables para proyectos de seguridad. Exacto. Bien, excelente. Es interesante el tema de auditoría ciudadana, un tema que pensamos que solamente era para auditores, pero en realidad es para todo ciudadano. Todo ciudadano puede ser un auditor. ¿Hay algún tema que quieras profundizar, dar mayor énfasis a algún concepto que quieras? Mira, en términos de conclusión o de reflexión importante, para mí era relevante este tema porque cuando hay un ciudadano activo, la democracia se perfecciona. Para mí eso es muy importante. Promover la democracia no es solamente ser partícipe de las elecciones cada cierto tiempo, sino que también involucrarnos en la vida pública, involucrarnos con nuestras comunidades, involucrarnos con el territorio, levantar las dolencias que tenemos como sociedad, y eso es parte de una democracia sana. Yo creo que eso es lo que quiero relevar, quiero que la gente se quede con esa reflexión de invitarlos a participar. En primera instancia, cuando algo te afecta, por supuesto, pero una vez que esos dolores son tratados, de continuar con una vida comunitaria, de generar mejores espacios, porque cuando los ciudadanos nos retraemos, dejamos espacio para que otros lo utilicen. Y eso es lo que lamentablemente quizás está ocurriendo en algunos espacios de la vida social, que los ciudadanos nos estamos retrayendo y no estamos generando, no estamos ocupando los espacios. Entonces creo que eso es muy relevante para poder perfeccionar nuestra democracia. Excelente. Estimado David Matus Aguilera, profesor del Departamento de Contabilidad y Auditoría de nuestra Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad de Santiago de Chile. En esta oportunidad estuvimos conversando de auditoría ciudadana. Así que muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, Germán. Y los dejamos extendida la invitación para nuevamente en otro programa de Partida Doble conversar con otro tema importante que queramos compartir con la comunidad. Muchas gracias por la atención prestada.